Desde la Asamblea Legislativa, informamos con la verdad los temas más importantes de nuestro país. Damos inicio con Así las Cosas, su podcast de confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al podcast de la Fracción de Liberación Nacional, Así las Cosas. Muchas gracias por estar lunes a lunes con nosotros aquí a través de Radio Nacional. Recuerden que estos episodios se transmiten completos en el YouTube, en el canal de YouTube de la Fracción de Liberación Nacional, y también estamos en Spotify. Así es que para que nos sigan y esté al tanto del trabajo de la fracción, pero también de la Asamblea Legislativa. El día de hoy tenemos a dos jefaturas extraordinarias, representantes de la Fracción de Liberación Nacional, doña Alejandra Larios, que es subjefa de fracción, y don Oscar Izquierdo, que es jefe de fracción. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Angie, Oscar y a todas las personas que nos están viendo. Muy buenos días a dos excelentes compañeras. Muchas y a todas gracias. las personas que nos están escuchando. Bueno, vamos a entrar de lleno porque tenemos poco tiempo. Bueno, don Oscar, se conoce la inconstitucionalidad del proyecto sonado con bombos y platillos por el gobierno, un proyecto que querían llevar a referendo, el proyecto Jaguar, como se conoce. 4 de estos artículos presentados, o más bien consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones, son inconstitucionales. El día siguiente, el gobierno anuncia que se está presentando otro proyecto de ley que dicen que es inmaculado en las palabras de la ministra de la Presidencia, porque dicen que ya nadie debe consultar nada respecto a este nuevo texto que ellos quieren llevar de nuevo a referendo, porque ya ellos le hicieron algunos cambios después de lo que conocieron de un voto no completo de la Sala Constitucional. ¿Cómo recibe usted toda esta dinámica? Sí, bueno, primero señalar que el proyecto de ley original se envió a consulta por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a la Sala Constitucional, donde se plantearon 4 artículos del proyecto. De los 9 artículos del proyecto original, se plantearon 4 en consulta a la Sala. Los otros 5 artículos no se consultaron, en consecuencia no sabemos si son inconstitucionales o no, simplemente no se consultaron. Y eso quisiera dejarlo muy claro, porque a veces hacen juegos de palabras que confunden a la población. Entonces, del primer proyecto de 9 artículos, consultan 4, 5 no los consulta el Tribunal Supremo de Elecciones, y en consecuencia la Sala Constitucional se manifiesta de los 4 que le consultaron. Los otros 5, pues al no haberlos consultado, no se manifiesta la Sala. De esos 4 artículos, los 4 considera la Sala que son inconstitucionales, ¿verdad? Me sorprende de sobremanera cómo el Ejecutivo al día siguiente vuelve a presentar otro proyecto de ley y otro intento de referéndum sin haber esperado la resolución integral de la Sala, ¿verdad? Aquí nos acompaña doña Alejandra Larios, que además de ser nuestra subjefa de fracción, pues es una excelente abogada y nos puede decir con mayor criterio cómo funciona el tema de la resolución integral, o sea, la importancia que tiene la resolución integral, porque pues ahí se puede interpretar mejor cuál es el criterio. Pero bueno, más bien yo le pediría a doña Alejandra que nos pueda decir cómo funciona este tema de la resolución integral. Cierro diciendo en este tema particularmente que es sorprendente que sin la resolución integral ya hayan tomado la decisión de presentar un nuevo proyecto donde viene uno de los artículos que justamente la Sala declaró inconstitucionales. Entonces, no esperar la resolución me parece que es precipitado y, bueno, pues cuando hablamos de inmaculado, yo me imagino algo muy cercano al tema espiritual, claro, al tema de Dios, y ya es lo último que digamos que precipitarse y no esperar, eso tiene que ver con Dios o con la parte espiritual. Eso no tiene nada de inmaculado. Doña Alejandra, como dice don Oscar, efectivamente la resolución final tiene una importancia, una relevancia, ¿verdad?, a través de la Sala Constitucional, y sin lo cual no podemos estar seguros de un nuevo texto. Absolutamente. Como bien lo dijo don Oscar, la Sala lo que nos dijo es: los 4 artículos que nos consultaron son inconstitucionales. En algunos todos estuvimos de acuerdo, en otros tenemos criterios divididos de por qué es inconstitucional o en qué medida es inconstitucional. Eso es todo lo que sabemos.
pero el razonamiento jurídico que han tenido los magistrados y magistradas para llegar a esa conclusión no la conocemos, y eso es fundamental para poder saber por qué llegan a esas conclusiones. Esos son los considerandos que va a hacer la sala, que hasta este momento no han sido públicos, claro. No ha sido redactado ese voto. Entonces yo, por supuesto, coincido con don Oscar que es precipitado que en menos de 24 horas se saquen de la manga un proyecto de ley sin saber por qué la sala considera que es inconstitucional, incluso repitiendo un artículo que ya fue declarado inconstitucional, aunque no sepamos los razonamientos por los cuales así fue declarado. Entonces, sí me parece que es como querer llevar a la Asamblea Legislativa a un terreno que no le corresponde, porque incluso dicen la bola ahora está del lado de la Asamblea, ¿verdad? Entonces, no, esto es un tema muy serio, que necesita discusión, pero necesita una discusión responsable, y de eso nos vamos a dedicar en la Asamblea Legislativa. Y es que parece como que se quiere posicionar justamente una narrativa de que, ¿verdad?, muy coloquial, pero ciertamente irresponsable, porque es: la bola la tiene la Asamblea. No, aquí no, esto no es un partido de fútbol, ¿verdad? Están hablando de leyes e incluso de un gasto enorme de tiempo y dinero que podría llevar un referendo sin incluso existir la necesidad. Les voy a leer textualmente el criterio de don Rubén Hernández, abogado constitucionalista. Dice: el nuevo proyecto tiene 5 artículos. Es el proyecto 24.467. 4 que estaban en el proyecto original que la sala no se ha pronunciado sobre ellos. De los 5 presentados, hay 3 claramente inconstitucionales, como el artículo 12 de la Ley de la Contraloría, que aunque lo reforman, en el fondo es solo un cambio cosmético de redacción y sigue restringiendo facultades importantes de la Contraloría, sobre todo respecto a gasto público. Don Oscar, usted bien ha dicho, y me llamó la atención porque en el plenario el jueves se hizo, ¿verdad?, una confrontación entre la diputada jefa de fracción del oficialismo, que constantemente hace este tipo de aspavientos para, decían los demás diputados, distraer y colapsar un poco el trabajo del plenario. ¿Por qué será que el Ejecutivo insiste tanto en correr, en incitar un poco a esta confrontación, ¿verdad?, que la bola la tiene la Asamblea, cuando es un tema tan importante de responsabilidad nacional? Sí, es muy preocupante y yo puedo decir a todas luces que es una irresponsabilidad. A ver, ¿por qué digo que es una irresponsabilidad? Es una irresponsabilidad porque presentaron un proyecto mal formulado, inconstitucional y claramente violatorio de los principios básicos del derecho. Porque no es la fracción de Liberación Nacional quien lo dice, lo dijo la Sala Constitucional. Es inconstitucional, está mal redactado. Entonces, ¿qué pasa cuando intentan hacer algo y está malo? ¿No les parece, costarricenses, que la lógica es que ante la incapacidad de hacer algo bien hecho, bien formulado, pues si quieren volverlo a hacer, es sentémonos, revisemos y hagámoslo bien, no hagamos las cosas mal hechas, porque ya es reiterativo, lo hacen mal, ¿verdad? No solamente en este tema, presentaron proyectos de ley en materia de seguridad mal redactados y entonces servicios técnicos dicen, tienen roces de inconstitucionalidad, no se puede aprobar así. Bueno, ahora ley Jaguar, la gran ley, mal redactada, inconstitucional. Y entonces al día siguiente vuelven a presentar otro también mal redactado. ¿Por qué digo que también mal redactado? Primero, anuncié que el nombre del proyecto de ley es también roza con principios de inconstitucionalidad, porque creo que lo que quieren es, como usualmente lo han hecho, es vender ilusiones, ¿verdad? A veces decimos es vender humo, ¿verdad? Bueno, aquí la licenciada doña Alejandra sabe mucho mejor que yo cómo funciona, pero las sociedades mercantiles tienen un nombre ficticio, ¿verdad? Un nombre fantasía que le ponen a las empresas. Bueno, este es un nombre fantasía, engañoso, falso, porque no habla de ningún felino en la ley y se llama Ley Jaguar. Entonces, por ahí está mal. Pero además, incluyen uno de los 4 artículos que decretó o que
señaló la Sala Constitucional como inconstitucionales, ¿verdad? Es el artículo que se refiere a, en este caso, vamos a ver qué hicieron. En la ley anterior, en la original, estaba en el artículo 3. Ahora en la nueva ley es el artículo 2, pero ambos hablan del artículo 12 de la ley de la Contraloría General de la República. Y ya la Sala dijo que era inconstitucional. Con el juego de palabras para enredar y confundir, entonces nos dicen que es que hay un verbo que sí va, pero que no va. Bueno, ¿por qué no esperamos la resolución integral de la Sala para saber qué fue lo que realmente quisieron decir los señores y señoras magistradas en torno a este artículo? No, corrieron a presentarlo de nuevo, con el agravante de que puede ser inconstitucional porque ya la Sala dijo que era inconstitucional, ¿verdad? Entonces deberían de haber aguardado para hacer las cosas bien. No nos hagan perder el tiempo, no engañen a los costarricenses ni hagan perder el tiempo a los costarricenses en una discusión que no tiene sentido porque está mal formulada desde el principio. Y vean ustedes cuántos tiempos llevamos de estar hablando de la ley Jaguar, todo el periodo de sesiones extraordinarias. Por eso es que claramente les puedo decir a los costarricenses que se aprueba el 50% menos de leyes en las sesiones extraordinarias que en las sesiones ordinarias, cuando es más fácil aprobar leyes porque tendría la habilidad el Poder Ejecutivo de proponer leyes que tengan más viabilidad y entonces se puede producir más y no entrar en la corriente legislativa usual donde hay muchos proyectos. Bueno, resulta ser que el 50% menos de proyectos de ley se aprueban en sesiones extraordinarias cuando es el Ejecutivo el que define la pauta. Entonces, creo que definitivamente este tema de la ley Jaguar es un tema que lo han manejado irresponsablemente y me parece que el jueves quedó en evidencia, primero porque pues hubo una posición inicial de confrontación sin sentido, ¿verdad? Y creo que el jueves llovió y llovió duro en la Asamblea Legislativa. Los diputados dijeron lo que tenía que decirse, la verdad, ¿verdad? En dos platos, doña Alejandra. Algo muy importante que se habló el jueves fue justamente señalar deficiencias que el gobierno quiere ocultar o distraer mediante discusiones justamente como la ley Jaguar, ¿verdad?, que no llevan a ninguna parte. Una de esas las dijo usted, el tema de las irregularidades con la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Otro asunto, el sobreprecio, de Ciudad Gobierno. Este es un proyecto con el que todos están de acuerdo. No me deja mentir don Oscar, ¿verdad? La fracción de Liberación lo ha dicho. Estamos de acuerdo en hacer Ciudad Gobierno. Es un proyecto importante para el sector público nacional. Pero ¿qué pasa? Que se quiere pagar un sobreprecio y la Contraloría dice, mire, que hay algunas irregularidades en el planteamiento de este proyecto y lo detiene, como ha detenido proyectos mal realizados en otras administraciones. ¿Cierto o no, doña Alejandra? Absolutamente. Por supuesto que creemos en el mejor uso de los recursos públicos y Ciudad Gobierno podría venir a contribuir, pero debe hacerse conforme a la legalidad y no para favorecer a alguien o a alguienes, que evidentemente es así, porque se le está poniendo un sobreprecio. Hablaban ustedes de manera acertada, a mi parecer, de la irresponsabilidad de querernos llevar a un proceso solo para desviar la atención. Usted lo decía, Angie, don Oscar también, ¿cuánto cuesta ese proceso? Solo hablando en dinero cuesta más de 3.000 millones de colones. Y ante todas las deficiencias que tiene este gobierno, yo les preguntaría, saquen cuentas, ¿cuántas becas Avancemos de todas las que han quitado podrían hacerse con esos más de 3.000 millones? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas redes de cuidado? ¿Verdad? Más los 130 millones de dólares de sobreprecio de Ciudad Gobierno, más los 2 millones de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. O sea, el gobierno está para gobernar, no para dividir. Y desgraciadamente, y hay que decirlo como es, aquí se inventaron un problema para dividir a la población. ¿Cuándo había sido un problema la Contraloría General de la República en este país? Eso no era un problema en los costarricenses. Para los costarricenses, se lo inventaron para dividirnos y estamos para solucionarle los problemas a las personas, no para seguir dividiendo un país para favorecer intereses.
Completamente cierto, porque cumpliendo con la legalidad avanzan los proyectos. Así se ha gobernado en el pasado, ¿verdad? Y se podría seguir gobernando. Vamos a hacer una pausa para ir con la pregunta de esta semana. Justamente nos consultan en redes sociales acerca del trabajo que hicieron los diputados en este periodo de sesiones extraordinarias. Vamos a escuchar la respuesta. A continuación, nuestra sección Pregúntele al diputado. Hay gente que no conoce las necesidades de este pueblo y se atreven a hablar de que aquí hay empleo. No, señoras, vayan, caminen por las calles de Costa Rica y se dan cuenta que aquí no hay empleo. Es que no solicitan empleo, es que la gente ya perdió la esperanza en el empleo. No vengan a mentirle, y no voy a reiterar datos y lo que otras personas han dicho aquí. Estaba empezando uno que para mí era muy importante, pero bueno, lo que es claro es que en estos 2 años hemos perdido el tiempo miserablemente en las sesiones extraordinarias. Díganme en qué han hecho. ¿Qué ha hecho Zapote? ¿Qué ha convocado? ¿Qué hemos hecho de acuerdo a eso? Señores y señoras, don Rodrigo, este es un país donde no se negocia. Este es un país donde se negocia por la patria. Y entiéndanlo ustedes, señores del gobierno, la patria no se vende, y aquí estamos siempre dispuestos a defender la patria de esa menta miserable que ustedes quieren hacerle. Bueno, y tal y como lo decía la diputada Barquero en el plenario legislativo, don Oscar, es que este periodo de sesiones extraordinarias cerró con muy poca habilidad, ¿verdad? No había una agenda de proyectos convocados robusta, y muy importante también, el sector social casi desmantelado, desatendido por el gobierno de la República. Incluso este jueves la sala ordena al Ministerio de Hacienda girar los recursos que no se le han girado a FODESAF. Sí, efectivamente, doña Angie. El jueves, como dije, llovió en la Asamblea Legislativa y fuerte, porque primero esa actitud de confrontación por confrontar no nos lleva a ningún lado. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decir a los costarricenses que en Liberación Nacional tenemos la convicción de que, lejos de estar en la confrontación, debemos de ponernos a trabajar y a construir por Costa Rica, ¿verdad? Y que esa confrontación no trae nada positivo. Miren, ya llevamos más de 2 años de gobierno sin resultados. Han sido 2 años de confrontación, de pura confrontación, de hablar mal de la gente, de degradar a diputados, de degradar al Poder Judicial, de estar degradando a los periodistas, en fin, de estar en esa confrontación permanente y nada positivo. Como lo dije ahora, las sesiones extraordinarias no han sido en ninguna de las sesiones, de los periodos de sesiones extraordinarias, mayores a las ordinarias, todo lo contrario, es como la mitad de lo que aprobamos, ¿verdad? Cuando hay condiciones mucho más favorables para poderlo hacer. Lamentablemente no ha sido así. Me parece que el Ejecutivo ha perdido el tiempo y bueno, pues los resultados están a la vista. Yo tengo la esperanza de que ahora en sesiones ordinarias podamos trabajar en armonía, buscando cómo resolver los problemas de este país. Y el jueves, cuando dije que llovió, en una de las participaciones que hicimos, yo decía, aquí hay niños con hambre. En este país hay niños con hambre. Y mientras hay niños con hambre, el gobierno nos está llevando a ver cómo confrontamos y cómo nos peleamos entre nosotros. No es posible que no tengamos ni siquiera el menor nivel de sensibilidad para entender que hay que ponerse a trabajar para evitar que haya gente con hambre. Y entonces, la parte social que usted planteaba, doña Angie, está absolutamente abandonada, y este gobierno lo único que se ha dedicado es a ver cómo recoge dinero con los impuestos que hay, cómo hacer a unos cuantos con más recursos más ricos, ¿verdad? Como el tema de la ruta del arroz, donde los costarricenses, al final de cuentas, aquí nadie engaña a nadie, el precio del arroz no bajó sustancialmente por ningún lado, y sí hubo un sector, unas cuantas personas que se hicieron inmensamente ricas con la ruta del arroz. Pero mientras tanto, el pueblo, la gente de a pie, está pasándola mal. Así que yo creo que ahora nos corresponde a todos ponernos a trabajar, dejar de estar en esa incitación al conflicto y ponerse a resolver los problemas. La parte social está completamente abandonada, repito, porque el gobierno se ha dedicado a tratar de conseguir y a guardar plata en el banco,
a cambio de que no hagamos ninguna inversión en la parte social. Para cerrar, doña Alejandra, tal vez hablar de las prioridades para este periodo de ordinarias de la fracción de Liberación. Sí, como bien lo dice don Oscar, la reactivación de la economía, la parte social siempre va a ser importantísima para nuestra fracción. Seguiremos modificando los presupuestos que sean necesarios para darle al sector social el dinero que sea necesario, a pesar que la fracción oficialista y el gobierno no estén de acuerdo. Igualmente hay en agenda propuestas de nuestra fracción en este sentido, como la ley del sistema financiero para la vivienda, que viene a reactivar la economía no solo para darle vivienda a la gente, sino también que reactiva toda la economía que hay alrededor. La reforma a la ley de opciones y naturalizaciones, que es una respuesta mucho más rápida al problema que estamos teniendo con las personas que se nacionalizan para poder cometer delitos. Hay otros proyectos de ley como la ley de armonización del arbitraje costarricense, el de enfermedades raras, el de desarrollo de MIPYMES, y ahí podría seguir y hacer el hincapié que desde nuestra fracción se mandó esa lista al gobierno de la República para que las convocaran extraordinarias. No lo hicieron, pero en este periodo de ordinarias, por supuesto, nos vamos a poner a trabajar para que sean una realidad. Muchísimas gracias, don Oscar. Entonces, si nos vamos con un compromiso, es que nos vamos a tomar muy en serio, como siempre ha sido de parte de Liberación Nacional, el análisis de cada proyecto de ley en resguardo del derecho de los ciudadanos. Es correcto. Iniciamos este periodo de sesiones ordinarias con la convicción de que tenemos que trabajar por las y los costarricenses y dejar de estar peleando. Entonces yo aprovecho y hago un llamado al Poder Ejecutivo para que transite los puentes que les hemos ofrecido y les hemos tendido y no los dinamiten. Ya basta de estar en esa actitud de dinamitar puentes y de buscar el conflicto por sí mismo. Así que hay una serie de proyectos de ley que tenemos presentados, que queremos impulsar, y bienvenidos todos los otros proyectos de ley de otras fracciones y del Ejecutivo que sean para beneficiar a las grandes mayorías de los costarricenses. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Los invitamos el próximo lunes a las 11 de la mañana a este podcast, Así las Cosas, de la fracción de Liberación Nacional. Muy buenos días. Nos vemos la próxima semana con un episodio más de Así las Cosas, su podcast de confianza.